Valoración de riesgo. Define riesgo, factores de riesgo e indicadores y marcadores de riesgo. La valoración de riesgo se define mediante numerosos componentes. El riesgo es la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad específica en un periodo determinado. El riesgo de desarrollar la enfermedad va de un individuo a otro. Los factores de riesgo pueden ser factores ambientales, conductuales o biológicos, que cuando están presentes aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle la enfermedad. Los factores de riesgo se identifican a través de estudios longitudinales de pacientes, se identifican a través de estudios de enfermedad de interés. El término determinante del riesgo principales y características que a veces se sustituye por el término factor de riesgo. Se debe reservar para los factores de riesgo que no la puedan modificar. Los indicadores de riesgo, principales características que a su vez se sustituye por el término factor de riesgo. Se debe reservar para los factores de riesgo que no pueden ser modificados. Los indicadores de riesgo son factores de riesgo probables o posibles que han identificado un estadio transversal, pero que no se han confirmado en estadios longitudinales. Marcadores y predictores de riesgo. Aunque asociados con mayor riesgo de enfermedades, estos factores también son identificados en estudios transversales y longitudinales. 2. Explica los principales factores de riesgo para la enfermedad periodontal. Fumar tabaco. Fumar tabaco es un factor bien establecido de periodontitis. Existe una relación directa entre el tabaquismo y la periodoncia de la enfermedad periodontal. Esta asociación es independiente en otros factores como la higiene bucal o la edad. Estudios que comparan la respuesta del tratamiento periodontal en fumadores. Exfumadores y no fumadores han demostrado que el tabaquismo tiene un impacto negativo en la respuesta al tratamiento. Sin embargo, los exfumadores responden de manera diferente a los no fumadores. La diabetes. La diabetes es un factor claro de riesgo de periodontitis. Epidemiológicos demuestran que la prevalencia y la severidad de periodontitis son significativamente mayores en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 que en ellos sin diabetes, y que el nivel de control diabético es una variable importante en esta versión. Aquí tenemos un cuadro, categorías de elementos de riesgo de la enfermedad. Están los factores de riesgo, determinantes de riesgo principales, indicadores de riesgo, marcadores y predictores de riesgo. Tenemos bacterias patógenas y depósitos microbiales dentales. Está bien documentado que la acumulación de placa bacteriana en el margen gingival resulta en un desarrollo de gingivitis, en la que la gingivitis puede revertirse con la aplicación de medidas de higiene bucal. Estos estudios demuestran una relación causal entre la acumulación de placa bacteriana y la inflamación gingival. Sin embargo, ha sido más difícil establecer una relación causal entre la acumulación de placa y el periodontitis. La 3. Determinante de riesgo, característica de la enfermedad periodontal. Factores genéticos. La evidencia indica que las diferencias genéticas entre un individuo puede explicar por qué algunos pacientes desarrollan enfermedad periodontal y otros no. Estudios realizados en gemelos han demostrado que los factores genéticos influyen en las medidas clínicas de la gingivitis, la profundidad de la bolsa al sondaje, la pérdida de inserción y la altura ósea interproximal, la agresión familiar que se observa en la periodontitis agresiva localizada y generalizada también indica la participación genética en estas enfermedades. Las alteraciones inmunológicas como anormalidades en los nitrógenos, hipermatosidad, monocítico, al estímulo de lipocoliscasos en pacientes con periodontitis agresiva localizada y alteraciones en los receptores de monocitos, macrófagos,
para la porción de anticuerpos también parece estar bajo control genético. Además, la genética juega un papel en la regularización del título de respuesta del anticuerpo protector inmunoglobina G2 y G2A antiinmunotensocitos en pacientes con periodontitis agresiva. La edad. La periodontitis y la severidad de la enfermedad periodontal aumenta con la edad. Es probable que los cambios degenerativos aumenten con la edad. Es posible que los cambios generativos relacionados con el envejecimiento puedan aumentar la susceptibilidad en la periodontitis. Sin embargo, también es posible que la pérdida de inserción ósea vista en individuos de edad avanzada sea resultado de la exposición prolongada a otros factores de riesgo durante la vida de una persona cuando en efecto acumulativo con el tiempo. Género. El género juega un papel en la enfermedad periodontal. Estudios conducidos en los Estados Unidos desde 1960 demuestran que los hombres tienen más pérdida de inserción que las mujeres. Además, los hombres tienen una higiene bucal más deficiente que las mujeres, como lo demuestran los niveles más altos de placa y cálculo. Estadio socioeconómico. La gingivitis y la mala higiene pueden estar relacionados con el estado socioeconómico más bajo. Esto se debe más probablemente a la disminución en la proporción dental y a la disminución en la frecuencia de visitas al dentista, en composición con individuos con mejor educación en un estado socioeconómico más alto. El estrés. La incidencia de gingivitis ulcerativa necrosante aumenta durante los periodos de estrés emocional y fisiológico, siguiendo una relación entre los dos. El estrés emocional puede interrumpir en la función inmune normal y pueden afectar en aumento de los niveles de hormonas circulantes que puede afectar el periodonto. Explique los indicadores de riesgo para la enfermedad frontal. Virus de inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se ha presumido que la disfunción inmune asociada con la infección con los virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el síndrome de enfermedad periodontal. Los primeros informes sobre el estado periodontal de los pacientes con SIDA, los individuos seropositivos al VIH, resultan que estos pacientes tienen a menudo destrucción periodontal severa, característica de la periodontitis ulcerante necrosante. Osteoporosis. La osteoporosis ha sido sugerida con otro factor de riesgo de periodontitis, aunque los estudios en modelos animales indican que la osteoporosis no inicia la periodontitis. La endronina indica que la reducción en la masa ósea vista en la osteoporosis puede agregar el progreso de la enfermedad periodontal. Sin embargo, los reportes en seres humanos son contradictorios. Visitas esporádicas al dentista. Identificar la falta de visita regular al dentista como factor de riesgo de periodontitis en controversial. En estudio ha mostrado un aumento del riesgo de periodontitis que en pacientes que no habían visitado al dentista durante 3 años o más, mientras que otros demuestran que han habido una mayor pérdida de inserción ósea en individuos que no buscan la atención dental en comparación con lo que buscan durante el periodo de 6 años. 5. Explica los principales marcadores de riesgo para la enfermedad periodontal. Antecedentes, predictores de riesgo de enfermedad periodontal. Una historia de enfermedad periodontal previa es un buen predictor clínico de riesgos de futuras enfermedades. Los
pacientes con la pérdida de inserción más severa existen con el mayor riesgo de pérdida de inserción en el futuro. Por el contrario, los pacientes en la actualidad se aumentan libres de periodontitis tienen un menor riesgo de desarrollar la pérdida de inserción en comparación con los que actualmente tienen periodontitis. Hemorragia del sondaje. La hemorragia del sondaje es el mejor indicador clínico de inflamación gingival, aunque este indicador solo nos sirve como predictor de pérdida de inserción. La hemorragia del sondaje, junto con el aumento en una profundidad de la bolsa, pueden servir como un excelente predictor de futura pérdida de inserción. La 6 explique cómo se evalúa el riesgo clínico para la enfermedad periodontal. La información sobre el riesgo individual del desarrollo de la enfermedad periodontal se obtiene a través de una cuidadosa valoración de datos radiográficos, histórica clínica, historia dental y un examen clínico del paciente. Los elementos que contribuyen a aumentar el riesgo pueden ser identificados a través de la recopilación de datos demográficos, incluyendo la edad del paciente, el sexo y